Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos las gracias, como cada reunión, al Señor por permitirnos tener este tiempo, cuyo único objetivo es poder compartir la palabra de Dios, entendiendo que Dios nos ha hablado de muchas formas y de distintas maneras, dice la Escritura, pero principalmente nos ha hablado a través del Hijo. En algunas versiones dice, nos ha hablado a través de Hijo. Entendido para nosotros que el Señor nos ha hablado principalmente a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino en forma de hombre con un propósito: redimir a la humanidad con Dios. Y sé que esto no es un proceso sencillo de entender. Dios habla en su palabra y nos dice que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Para nosotros, esto pudiera comprenderse como la sabiduría de Dios. ¿Quién puede comprender o entender la sabiduría de Dios? Cuando hablamos de sabiduría, no estamos hablando de la sabiduría humana. Ciertamente, hay mentes que vamos a llamarles privilegiadas en el mundo en determinadas áreas. Contemporáneamente podríamos hablar de Einstein, que era una mente privilegiada en el área de la física. Podemos hablar de algunas otras mentes, como la de Isaac Newton, que destacó también en el área de la física, como Galileo, como Copérnico, que fueron mentes muy destacadas en su momento. Actualmente hoy no tenemos duda de que hay mentes destacadas en el área de la arquitectura, en el área de la historia, en el área de la filosofía, en el área de las ciencias políticas, en el área de la economía, en el área de la medicina. Pero más allá de reconocer estas mentes, dentro de la reflexión que podemos hacer es que este conocimiento se limita a un área particular, porque verdaderamente no lo abarca todo. La sabiduría de Dios abarca todo, absolutamente todo. Todo lo que experimentamos a través de nuestros sentidos lo abarca la sabiduría de Dios. Durante estos días, leyendo algunos versículos de la palabra de Dios y específicamente el Proverbio 8, el Proverbio 8 habla precisamente de la sabiduría. La llamada de la sabiduría. Dentro del desarrollo de este proverbio, del 1 al 11, da a entender o comprender en qué consiste la sabiduría y por qué es importante para nosotros entender lo que es la sabiduría de Dios. Del versículos 12 al 21, la palabra de Dios señala cuáles son los beneficios de la sabiduría y los atributos de la sabiduría. Del versículo 22 al 31, trata sobre la sabiduría de la creación. La palabra de Dios dice:
que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo ha sido establecido por Dios. El ejército de las estrellas fue establecido por Dios. Los cielos fueron establecidos por Dios. La palabra del Señor dice: todo lo que respire, alabe a Dios. Que todo lo que respire glorifica a Dios. Y ahí involucra todo: las aves, los animales y por supuesto al ser humano. Proverbios 8 da una conclusión del versículo 32 al 36, en la cual la sabiduría de Dios nos exhorta a escuchar sus enseñanzas y sus caminos. Dice el libro de Isaías: porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. ¿Quién podrá escudriñar la mente de Dios? Humanamente, permítame expresar que nadie. Pero los pensamientos de Dios en un momento determinado de la historia fueron el reflejo y se sumaron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino y expresó y dijo: Padre, yo he venido para que te conozcan a ti, al Dios de la gloria, al Dios suficiente. Jesús vino a mostrarnos el camino que lleva a la casa del Padre. Jesús vino a decirnos que el camino a la casa del Padre es un camino que lleva a la vida eterna. Y es un camino que trae bendición para aquellos que siguen el camino. Dice la palabra de Dios, porque alguien puede decir: ¿y cuál es el camino? Salmo 16 dice: me muestras la senda de la vida. Dios establece un camino por el cual debiéramos de transitar. Pero ciertamente el ser humano, en su manera de vivir y de pensar, la Escritura dice: hay caminos que para el hombre parecen rectos, parecen derechos, parece que son la verdad, pero su destino final es muerte. Y no solamente se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte eterna. La sabiduría de Dios, reflejada al hombre, podemos interpretarla como un don divino. Es una necesidad para el ser humano tratar de comprender y entender la sabiduría. Y si la sabiduría fue reflejada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que el ser humano necesita es conocer a Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. Dios me da la oportunidad en el día a día de conocer distintas personas, nuevas personas cada día, que específicamente traen una necesidad médica. Y hay una extraordinaria oportunidad para estas personas que parecen haber perdido la esperanza, el deseo de vivir, cuando por distintos diagnósticos piensan que han recibido una sentencia de muerte. Y la sentencia de muerte es cambiada cuando nuestro Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia y tengan vida eterna. Parece una expresión que tal vez no alcance para darle esa esperanza a una persona que está pasando por una situación de esta magnitud, pero que no conoce a Dios y por lo tanto, como expresión única, no alcanza para avivar la esperanza y la fe de esta persona en cuestión.
Pero aún Dios permite esto para que el hombre empiece a comprender, a entender quién es el hombre sin Dios, quién es Dios en nuestra vida y quién es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy preguntarnos quién es el Espíritu Santo. Preguntas que no tienen respuesta en una reunión con el tiempo como el que tenemos ahora. La sabiduría de Dios se presenta como una figura en sentido figurado, como una figura que clama públicamente y en la cual Dios nos invita absolutamente a todos a escuchar. ¿A escuchar qué? A escuchar la enseñanza de Dios. A escuchar la enseñanza de Dios para conocerlo a Él. Para que yo pueda entender entonces el significado de la exhortación de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Es que desde que recibí este diagnóstico no hay algo que me traiga paz a mi corazón. Desde que recibí este diagnóstico no he podido dormir. Desde que recibí este diagnóstico estoy en constante ansiedad. Desde que recibí este diagnóstico tengo un dolor que no lo puedo controlar absolutamente con nada. Desde que recibí este diagnóstico vivo en la incertidumbre total de qué va a pasar. Y Dios dice: si tan solo escucharas. Si tan solo escucharas, entenderías que yo soy el que puede darte paz. Entenderías que yo soy el que puede saciar el hambre que tienes por preguntar y por saber. Si me escucharas, yo saciaría la sed que tienes desde tu interior y que parece que no hay nada que la pueda calmar. Dios enfatiza en este Proverbio 8 que sus palabras son verdad, que sus palabras son justicia, que su palabra son rectitud y que su palabra es más valiosa que cualquier cosa material, oro, plata, joyas preciosas. No hay nada que se pueda comparar a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios. Y si esto es una riqueza, ¿qué se requiere para que el hombre comprenda que ahí está la esencia de las cosas? Ahí está la verdadera riqueza. Bueno, sí, pero yo necesito dinero para solucionar mis problemas del día a día, para comprar alimento, para comprar cobijo, para comprar vestido, para pagar una renta, para pagar transportes. Y sé que esto es un reto en el día a día para cada uno de nosotros. Quizás podamos experimentar o tener pensamientos como: si el gobierno que tenemos fuera mejor, viviríamos mejor. Y Dios habla sobre el hecho de que si un pueblo, de que si una nación, una ciudad, una familia no descansa en Jesucristo, en vano se edifica, en vano se trabaja.
Nos cansamos, nos fatigamos y no obtenemos absolutamente nada al terminar el día. Lo único que obtenemos son preocupaciones, aflicciones, necesidades al terminar el día. Y Dios nos exhorta y dice, ¿por qué no vienes a mí? Vengan a mí los que estén trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. La única posibilidad de tener líderes o tener gobiernos que verdaderamente estén en el orden y en la voluntad de Dios son aquellos líderes o aquellos gobernadores que son temerosos de la palabra de Dios. Pero si no hay temor de Dios, en cualquier escenario, repito, el hombre se fatiga, se cansa, no alcanza nuestro trabajo en el día a día. La sabiduría no es simplemente un ideal moral, un ideal social, un ideal económico. La sabiduría es la única fuente de una verdadera prosperidad. Y no estoy ligando necesariamente prosperidad a cosas materiales. Dios nos dice en su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, en otra manera de decirlo, de la palabra de Dios. Cuando decimos no solo de pan vive el hombre no solamente vive del dinero, no solamente vive del oro, de la plata, de las joyas, de las riquezas. No estoy diciendo que no sea necesario, pero Dios quiere que lo busquemos primero a Él, que lo conozcamos primero a Él y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Repito y cito nuevamente, nuestro Señor Jesucristo expresó a quienes lo escuchaban, levantando su voz al cielo, diciendo, Padre, Padre, yo he venido para que te conozcan a ti, al Dios de la gloria, al Dios suficiente, y a Jesucristo, tu Hijo. Quizás haya a quien esto no le alcance, pero esta es la única verdad. La suma de la palabra de Dios es su verdad. La sabiduría se manifiesta a nosotros desde la creación y por toda la creación. Describe la presencia de Dios en cada lugar. Incluso esta manera de decirlo permite que algunas filosofías se levanten diciendo, bueno, Dios está en los cielos, Dios está en los árboles, Dios está en el viento, Dios está en los mares, Dios está en los animales. Y algunos tergiversan y dicen, todo es Dios. Y se levantan dioses, hablando del dios tigre, del dios jirafa, del dios simio, y deidades, perdiendo la noción verdaderamente de lo que habla Dios. Dios habla de que la esencia de Él está en todas las cosas, no que esas cosas representen a Dios. Y esto hoy es un problema cuando las personas no conocemos a Dios y levantamos filosofías que son completamente erróneas en el orden de Dios. Dios es un artífice. Dios es un arquitecto. Que simplemente crea y hace conforme a su voluntad. ¿Quién le puede decir qué haces o por qué lo haces o para qué lo haces? Porque inevitablemente Dios responderá porque soy soberano. Permítame leerles
probablemente todo el pasaje de Proverbios 8. Y quiero enfatizar en la parte final, que considero que es extraordinariamente importante, por lo menos en lo que Dios me permitía entender a través de su palabra. Dice el libro de Proverbios a partir del versículo 1, ¿acaso no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? La sabiduría en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. Se detiene en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, y dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan, entiendan. Oh simples, discreción. Y vosotros, los necios, entren en cordura. Escuchen, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Proverbios 8:7. Dios está hablando a través de lo que se llama la sabiduría de Dios. Y Dios dice, porque mi boca hablará verdad. Mis labios abominan la impiedad de los hombres. Dice Dios, justas son todas las razones de mi boca. En otras palabras, justas son todas las razones de mi palabra. En mi palabra no hay cosas perversas ni cosas torcidas. Mi palabra es recta al que puede entenderla. Y mis palabras son razonables a los que han encontrado la sabiduría. Reciban mi enseñanza y no plata. Reciban ciencia antes que oro escogido. Porque mejor, dice Dios, Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Porque mejor es la sabiduría de todo cuanto puede desearse. Y no es de compararse con ninguna cosa material. Proverbios 8:12 dice, yo, la sabiduría. Recuerde que estamos hablando de la sabiduría de Dios, de la sabiduría eterna. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. Y luego viene una expresión que ya hemos citado anteriormente aquí, Proverbios 8:13, que dice, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor reverente a Dios. El decir, Señor, no quiero hacer nada que vaya en contra de tu voluntad para no ofenderte. Para no desechar tu consejo. Para no blasfemar contra ti. Para no apartarme de tus caminos. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y alguien puede decir, pero no entiendo qué es el temor. Y Proverbios 8:13 me responde y me dice, el temor
de Dios, el temor de Jehová es, si puede anotar, anote y subraye, el temor a Dios es aborrecer el mal. Que las cosas que son incorrectas, que las cosas que no son justas, que las cosas que son mentiras, nosotros debemos aborrecerlas y desecharlas. No solo eso, el temor a Dios es aborrecer la soberbia y la arrogancia. ¿Nos suena tan familiar estas expresiones en distintas áreas? Esta es una cuestión espiritual que de alguna manera, tarde o temprano, en repetidas ocasiones, nos toca a todos los seres humanos. Siempre hay momentos en que pensamos que sabemos más que los demás, que somos más prudentes que los demás, que somos más justos que los demás, y nos sentimos superiores a los demás. Y Dios dice, ten cuidado, porque yo aborrezco la soberbia y la arrogancia. También aborrezco el mal camino. Los caminos que para el hombre parecen rectos, pero cuyo fin es muerte, no son mis caminos. Y finalmente dice, y la boca perversa yo aborrezco. La perversidad es una verdad que está torcida. Es una verdad que solamente busca lo suyo. Es una verdad que solamente busca su conveniencia. Es una verdad que solamente busca su propia satisfacción. Y por lo tanto no puede ser una verdad. Es una mentira. Dios dice, conmigo, a mi lado, está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, dice Dios. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Y en estos versículos vamos viendo los atributos de Dios. Dios es omnipotente, por supuesto. Dios todo lo puede. Dios es omnisciente, por supuesto. Dios lo conoce absolutamente todo. Toda la ciencia la conoce Dios. Continúa diciendo Proverbios 8:15, por mí reinan los reyes. En otros pasajes dice, no hay una autoridad que no haya sido puesta por Dios. Aún aquellas autoridades que oprimen, aún aquellas autoridades que castigan con injusticia, aún aquello que consideramos que no debería de ser, toda autoridad es puesta por Dios y tiene un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Que nosotros podamos voltear permanentemente a Dios, abrir nuestros brazos y decir, gracias Dios, te adoro. Gracias Dios, te alabo. Gracias Dios, que mi vida sirva solamente para adorarte y para bendecirte. Continúa diciendo y dice, los príncipes determinan la justicia y por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores que juzgan la tierra. Proverbios 8:17 dice Dios, yo amo a los que me aman y me hallan todos los que me buscan. Y la pregunta inevitable aquí es, ¿amamos a Dios verdaderamente? ¿Amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas? Buscamos a Dios permanentemente, porque aquí la Escritura lo cita, no deja lugar a dudas.
Yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan. Es una promesa que se cumple. Dios dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Dice Dios, mejor es mi fruto que el oro y el oro refinado. Y mi rédito es mayor que la plata escogida. Recordando en el libro de Gálatas, escrito por Pablo, Gálatas 5:20 al 22, donde dice que el fruto del Espíritu de Dios es el amor, la paciencia, la benignidad, la longanimidad, entre otras cosas. Dios dice, mejor es mi fruto. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto que Dios le da a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que lo buscan, para aquellos que lo encuentran. Y cuando lo encuentran, Dios dice, por vereda de justicia te voy a guiar. Por en medio de sendas de juicio te voy a mantener. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. La principal herencia para nosotros, y es algo que no podemos comprenderlo humanamente, es número 1, saber que somos hijos de Dios. Saber que somos hijos de Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Saber que si soy hijo de Dios, entonces soy heredero de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero entendiendo que Dios me alerta y me dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si el amor de alguno está en el mundo, el tal no es de Dios, no le pertenece a Dios. Y luego llegamos al Proverbios 8:22, que propiamente es donde quería llegar. Yo le doy gracias al Señor, porque al llegar a este versículo, Dios deja establecido que todo se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el Antiguo Testamento. Un poco más de 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Probablemente este proverbio lo escribió el rey Salomón, aunque no se tiene la certeza, y Salomón fue el hijo de David. Y David habitó aproximadamente 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y muy seguramente ellos no vieron el cumplimiento de estas promesas. Dice Proverbios 8:22, Jehová, Dios, me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y esto lo leo en el libro de Génesis, en donde dice que el Espíritu de Dios se movía a través de las aguas. Y luego en Juan me dice que el Verbo
era con Dios, estaba con Dios y era Dios mismo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora aquí está expresado nuevamente: Jehová me poseía desde el principio y ya de antiguo, antes de sus obras, antes de que hiciera todas las cosas, yo estaba con él. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Proverbios 8:23. Antes de los abismos fui engendrada. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes de que los montes fueran formados. Antes de que los collados existieran, yo, la sabiduría, fui engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Pero cuando Dios formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Cuando Dios afirmaba los cielos de arriba y afirmaba las fuentes del abismo, ahí estaba yo. Cuando ponía al mar su estatuto, diciéndole al mar: hasta aquí llegarás, de aquí no pasarás, y separó las aguas a través de la tierra para que las aguas no traspasaran su mandamiento. Cuando Él establecía los fundamentos de la tierra. Y luego particularmente este versículo me conmueve, Proverbios 8:30, dice: con Él estaba yo ordenándolo todo. Recuerdan que la palabra de Dios dice que todo fue hecho por Él, todo fue hecho para Él, y sin Él nada hubiera sido hecho. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hizo el Padre fue por el Hijo. Y sin el Hijo, el Padre no hubiera hecho nada. Este era el amor del Padre hacia el Hijo. Y este amor a nosotros nos llega a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que somos coherederos juntamente con Él de todas las promesas. Que la promesa principal es la esperanza bendita de vida eterna a su lado, en su reino. Y ahí estaba yo ordenándolo todo. Y yo era su delicia de día en día. Y la pregunta para nosotros hoy: ¿somos la delicia de Dios en el día a día? ¿Dios se complace con nuestras vidas? ¿Puedo yo irme a la cama en la noche con la tranquilidad de saber que he estado en el orden de Dios, de que le he creído, de que sé que Él ha estado a mi lado, de que he tenido comunión permanente con Él? ¿Puedo irme yo con este sentimiento y estos pensamientos a la cama? ¿Puedo yo levantarme sabiendo que aún Él vela mis sueños? Y si vela mis sueños, Él pone sueños, no sueños humanos, sino su presencia misma. Jesús es lo que dice. Y era yo la delicia. Dios era mi delicia en el día a día. Teniendo solaz de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo llamado Jesucristo, y aquí está nuevamente.
Y dice Dios, Proverbios 8:32, ahora pues, hijos, escucharme. Ahora nos está hablando a nosotros, a los que han creído y han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquí está Dios hablándonos, diciéndonos, ahora pues, hijos, escúchenme. Bienaventurados son los que guardan mis caminos. ¿Y qué es guardar los caminos de Dios? Es vivir dentro de su voluntad. Y ciertamente, aunque quizás no nos diga mucho cuál es la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es vivir con integridad. La voluntad de Dios es vivir con honestidad. La voluntad de Dios es vivir bajo sus preceptos y conceptos. La voluntad de Dios es vivir bajo sus leyes, bajo sus ordenanzas, bajo sus estatutos. Si yo lo hago, puedo decir que somos la delicia de Dios en el día a día, que Dios se complace con nosotros, o simplemente nos rebelamos contra Dios porque no obtenemos humanamente lo que queremos. Nadie puede obtener humanamente lo que quiere si va en contra de la voluntad de Dios, si va en contra de los principios de Dios. Dios está hablándonos hoy. Dios dice, atiendan el consejo, sean sabios y no menosprecien la exhortación que yo les hago. Proverbios 8:34 dice, bienaventurado es el hombre que me escucha. ¿Quiere usted ser bienaventurado? Esta es la solución. Busque a Dios, escuche a Dios, tenga intimidad con Dios. Y la palabra de Dios dice, y Él le concederá las peticiones de su corazón conforme a la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios siempre será buena y agradable y perfecta, aun cuando yo no lo entienda. Bienaventurado el hombre que me escucha, bienaventurado el hombre que vela a mis puertas de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que lo busca permanentemente, que busca permanentemente su palabra, que ora permanentemente. Y no estoy hablando que permanentemente tengamos que estar postrados. Cuando Él dice orar en tiempo, en todo y por todo, significa que si va usted camino al trabajo, sus pensamientos estén en el orden de Dios, platicando con Él, pidiéndole a Dios que obre ese día conforme a su voluntad y que si es de su agrado a nosotros nos use como instrumentos de vida. Bienaventurados son los hombres que me escuchan, que velan a mis puertas cada día y que aguardan a los postes de mis puertas. Dice uno de los salmos, alzaos puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Alzaos puertas, abran las puertas, porque entrará el Rey de Gloria. Y el salmista pregunta, ¿y quién es este Rey de Gloria? Y el Rey de Gloria responde, soy yo, Jehová de los ejércitos. Soy yo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Proverbios 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Por eso la Biblia insiste, búscame mientras puedas encontrarme. Búsquenme mientras pueda ser encontrado, porque el que se aparta de mí, defrauda su alma.
y todos los que me aborrecen aman la muerte. Abarcar cada concepto del libro de Proverbios nos llevaría seguramente muchos días y semanas. Pero quiero resumir en estas líneas, en este día, lo que acabamos de leer en el Proverbio 8. Y es una pregunta para todos nosotros. ¿Estamos buscando sabiduría para nuestras vidas? ¿Anhelamos entender el propósito de Dios de todo lo que existe? Y la pregunta más importante, ¿queremos conocer a Dios tal y como Él es? Si su respuesta es sí esta tarde, entonces Dios nos exhorta y dice, vengan a Cristo, vengan a Cristo, vengan a Cristo, vengan al Verbo eterno, vengan a Cristo que es la sabiduría de Dios encarnada, el cual no solamente nos enseña con palabras, sino que transforma nuestras vidas en vidas que son agradables delante de la presencia de Dios. Cuando Proverbios 8 dice, la sabiduría te llama, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo el que nos habla este día. Bienaventurados son los que escuchan y no endurecen su corazón. Bienaventurados los que se atreven a buscar a Dios, los que se atreven a estar en la puerta de Dios velando de día y de noche, los que andan en los caminos de Dios. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Para nosotros, el motivo principal de oración es gracias, gracias Señor, gracias, porque nuestro Señor Jesucristo se hizo carne por nosotros. Y no solo se hizo carne, sino que entregó su vida en un madero. Se hizo maldición para que ustedes hoy recibiéramos bendición. Se hizo maldición para librarnos del poder de la muerte. Se hizo maldición para que hoy fuéramos justificados delante de la presencia del Dios Padre. Murió por nosotros. Estuvo en el sepulcro 3 días y se levantó de la misma muerte para ser el primero que se levantaba de la muerte. Y la promesa es que todos los que creen en Él, el Señor también los levantará de la muerte a su tiempo, en su momento, y nos levantará para reunirnos delante de su presencia, en donde seguiremos escuchándolo, obedeciéndolo y amándolo. Y mientras llega ese tiempo, oramos y le pedimos al Señor que nos permita compartir con otros la luz de su palabra. Que el Señor los bendiga. Muy buenas noches.